Buen día, el día de hoy compartiremos los resultados de aprendizaje del curso de Derecho Constitucional General de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Nuestro grupo está conformado por Josué Duan Lozano, la compañera Jensi Lorena Toledo, el compañero Julio Eduardo Martínez y mi persona, Gabriela Sofía Arias. Primero iniciará el compañero Duan con su aporte del Poder Constituyente y Constituido. Posteriormente seguirá la compañera Jensi con el aporte de la parte orgánica y dogmática de la Constitución Política. Luego seguiré yo, Gabriela Arias, con el aporte de la importancia del derecho constitucional y asimismo el nuevo constitucionalismo. Y por último seguirá el compañero Julio con los derechos fundamentales, pues a la luz del nuevo constitucionalismo. Cuando nos referimos al concepto de poder constituyente y poder constituido, es fundamental entender que esos conceptos se encuentran inmersos dentro del ámbito del derecho constitucional y la teoría política. Estos términos se refieren a dos formas diferentes de poder que interactúan en la creación y modificación de las normas fundamentales de un Estado. Cuando hablamos de poder constituyente, nos estamos refiriendo a la capacidad originaria y autónoma de un cuerpo político para poder crear o modificar una constitución. Este poder se encuentra considerado como prejurídico, ya que no deriva de ninguna autoridad legal preexistente, sino que emana directamente de la voluntad del pueblo y se manifiesta en momentos históricos significativos como lo son las revoluciones o las asambleas constituyentes, en donde se establece un nuevo orden jurídico o se reformula el que ya se encuentra existente o vigente. Las características que incluyen este poder constituyente encontramos la autonomía, ya que actúa sin restricciones impuestas por poderes ya establecidos, un origen popular, representando la voluntad colectiva del pueblo, quien tiene el derecho inalienable de autodeterminarse de una manera política, una temporalidad, ya que una vez que cumple su función de establecer la nueva constitución, ese poder tiende a extinguirse, dando paso pues al nuevo marco jurídico normativo. Dentro de los tipos de poder constituyente encontramos el originario, que surge para crear la nueva constitución, y el derivado instituido, que se refiere pues a ese poder que existe dentro del marco constitucional para poder realizar reformas a la constitución vigente. Este tipo de poder se encuentra regulado por procedimientos específicos establecidos en la propia constitución. Cuando hablamos de poder constituido, nos estamos refiriendo a aquellas instituciones o autoridades que operan dentro del marco establecido para la Constitución. Este poder incluye los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales se encuentran sujetos a las normas y limitaciones impuestas por la misma Constitución. Así, el poder constituido actúa bajo un conjunto de reglas que garantizan el adecuado funcionamiento y limitan su alcance. Dentro de las características del poder constituido encontramos la subordinación, que quiere decir que esas instituciones o estos poderes se encuentran restringidos por la misma Constitución y no pueden actuar más allá de lo que la misma Constitución les permite. Estabilidad, ya que proporciona continuidad y orden dentro del funcionamiento del Estado. Responsabilidad, ya que los poderes constituidos deben rendir cuentas ante el pueblo y estos se encuentran sujetos a través de mecanismos de control. Relación existente entre el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente puede ser visto como una fuerza transformadora capaz de desafiar al poder constituido cuando éste se percibe como insuficiente o ilegítimo. Sin embargo, en muchos sistemas políticos, el ejercicio del poder constituyente está condicionado por el poder constituido. Por ejemplo, en Colombia, cualquier convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente requiere la aprobación del Congreso y la Corte Constitucional, lo que limita la capacidad del pueblo para poder ejercer su poder constituyente de una manera directa. Resumiendo a grosso modo, mientras que el poder constituyente representa la capacidad del pueblo para crear o cambiar su orden constitucional, el poder constituido se refiere a las estructuras e instituciones que operan bajo ese orden. Hoy les explicaré un poco de qué trata la parte orgánica y dogmática de nuestra Constitución. Primero vamos a hablar de qué es la Constitución y por qué esta tiene partes. Entonces, la Constitución es como el manual que organiza el funcionamiento de nuestro país. Y en Colombia, la Constitución del año 1991 tiene dos grandes bloques. El primero es la parte orgánica y el segundo es la parte dogmática. Cada una de estas partes, de estos dos grandes bloques, cumple un papel sumamente esencial para así poder garantizar que nuestra sociedad funcione y asimismo que nuestros derechos se respeten.
Entonces, el primer bloque es la parte dogmática de la Constitución. Entonces, esta parte es la que protege y garantiza todos nuestros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la expresión, entre muchos más. Primero hablaremos de la parte dogmática. La parte dogmática es la que se encarga de garantizar y hacer respetar nuestros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la expresión, entre muchos otros más. En la parte dogmática también podemos encontrar un escudo, el cual es el que protege nuestra dignidad como personas. Por ejemplo, si en alguna ocasión alguna otra persona nos discrimina por ser de una diferente raza o religión, podemos estar completamente seguros de que la parte dogmática nos protege, ya que en esta se encuentran los principios que nos hacen iguales ante la ley y que hacen respetar nuestros derechos. En nuestra Constitución, esta parte dogmática se encuentra escrita en los primeros artículos, desde el preámbulo hasta el capítulo de los derechos, garantías y deberes. 2. La parte orgánica. Entonces, la parte orgánica es la que se encarga de organizar cómo funciona el Estado. Es como el plano arquitectónico, el cual dice quiénes son las instituciones, cómo se relacionan entre sí y qué funciones tienen. Por ejemplo, ¿quién hace las leyes? El Congreso. ¿Quién hace cumplir estas leyes? El presidente. ¿Y quién decide si estas leyes son justas? La rama judicial. Todos estos roles están definidos en la parte orgánica, la cual explica cómo se distribuye el poder en ramas. Entonces, está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y la parte orgánica explica cómo estas tres ramas trabajan juntas, se relacionan entre sí para hacer que el país funcione. La relación que tienen estos dos grandes bloques, que es la parte dogmática y la parte orgánica, es que la parte dogmática nos dice y nos instruye en qué derechos tenemos y la parte orgánica se encarga de que existan instituciones que puedan proteger y garantizar estos derechos. Por ejemplo, si en alguna ocasión nuestro derecho a la salud es violado, gracias a la parte orgánica existe una constitución que puede protegerlo. Entonces, como cierre, podemos decir que ambas partes son sumamente fundamentales para poder vivir en una sociedad justa y democrática. Pues yo les voy a compartir sobre lo que es el nuevo constitucionalismo y la importancia del derecho constitucional en la actualidad. Básicamente, el nuevo constitucionalismo es una corriente jurídica y política que surgió principalmente en América Latina a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Básicamente, este enfoque busca replantear el papel de las constituciones y el Estado en la sociedad. Asimismo, especialmente en contextos de desigualdad, y pues busca como que nadie, ningún grupo ni ninguna persona, pues así sea de diferente raza, etnia, religión, sean excluidos, sino que todas las personas sean consideradas como sujetos iguales de derechos. Asimismo, pone énfasis en los derechos fundamentales y los amplía. Mejora pues la participación ciudadana y da como una visión mucho más amplia de lo que es la democracia y pues sus diferentes mecanismos de participación ciudadana para llevar la democracia a cabo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano básicamente busca cómo transformar todo el sistema, incluyendo pues diversos aspectos sociales, económicos y culturales, para sí mismo defender la justicia social y reconocer la diversidad de culturas y pueblos. En este nuevo constitucionalismo se enfrenta lo que es la democracia, el capitalismo, se busca eliminar todo lo que tiene que ver el elitismo, pues la preferencia a ciertas clases, a ciertos grupos sociales, y pues se busca que la justicia, en el poder pues participen pues diversas personas, como le dije anteriormente, porque todas las personas son sujetos iguales de derechos. Por eso mismo se busca eliminar ciertas preferencias que habían en el pasado a la hora pues de ejercer el poder y de tomar las decisiones, sino que pues el poder sea como legítimo por parte pues asimismo de la ciudadanía, y que pues se consulte a la ciudadanía pues como una de las fuentes principales pues para tomar ciertas decisiones, claramente respetando a la Constitución política, que es la norma de normas en lo que tiene que ver este nuevo constitucionalismo. Las constituciones de Brasil y de Colombia, la de Brasil de 1988 y la de Colombia de 1991, se generó como cierto cambio. Este cambio fue de Estado social a Estado constitucional, en el cual pues están presentes todas las características que mencioné anteriormente, y asimismo estos modelos de constitución fueron como una influencia para que los demás países latinoamericanos y pues yo creo que ya mundial adoptaran como ciertas constituciones similares, pues en las cuales estén basadas a pues un Estado constitucional. También en el nuevo constitucionalismo se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución
de Ecuador de 2008, y pues asimismo se respetan como los derechos de los pueblos indígenas, de las etnias, como en la Constitución de Bolivia de 2009. Aunque pues esto de respeto a ciertos pueblos ya se implementó básicamente, yo creo que ya en todas las constituciones, porque pues ya se reconocen a los indígenas como sujetos iguales de derechos, como a una persona normal. Bueno, y pues ahora lo que es el derecho constitucional, que es básicamente el derecho constitucional, es una rama del derecho público que estudia pues los principios, reglas y fuentes que determinan la organización pues de un Estado. El derecho constitucional se centra en el análisis de las leyes fundamentales que definen pues al Estado, los principios, los valores y los derechos pues fundamentales que cada ciudadano tiene en lo que es pues en el Estado constitucional, que pues la Constitución es la que dispone esos derechos fundamentales, porque pues los derechos fundamentales, como una pequeña aclaración, son diferentes a los derechos humanos. Los derechos humanos rigen a nivel mundial y los derechos fundamentales pues los dispone cada constitución de cada país. También el derecho constitucional es el que estudia pues las garantías de estos derechos frente al poder y a las formas de Estado y de gobierno pues que hay en la sociedad. Es importante asimismo resaltar que en el Estado constitucional tiene como una similitud a lo que es el Estado social de derecho. Por ejemplo, en el Estado constitucional también el Estado interviene en la sociedad, la ayuda a regular, a solucionar ciertos problemas y asimismo da garantías de una vida digna, por ejemplo, el trabajo digno, la salud digna, cosas que antes no habían, por ejemplo, en el Estado de Derecho, sino que en el Estado constitucional ya pues hay esas características. Y pues asimismo el derecho constitucional estudia esas características. Los temas que aborda el derecho constitucional es la regulación y el límite de los poderes públicos. Por ejemplo, en Colombia los poderes públicos son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El derecho constitucional y eso pues como que le ayuda a estudiar y así mismo a limitar, a controlar pues por medio de la Constitución. Asimismo, se estudian pues los vínculos de los poderes públicos y de la ciudadanía, se estudian también los derechos fundamentales que tiene cada persona, que esos derechos ahorita el compañero Julio los expondrá más a fondo. Y pues asimismo este derecho constitucional examina las diferentes formas, sistemas de gobierno y de Estado. Por ejemplo, en Colombia está el sistema presidencial y el Estado unitario, pues como parte de todo este órgano de Estado. Les hablaré un poco sobre los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política de Colombia desde el año 91. Esto voy a tratar de enrutarlos a la luz del nuevo constitucionalismo. Ya pues a lo largo del curso hemos visto que esto le da una dimensión, por decirlo así, mucho más progresista, garantista, donde por supuesto a toda la población colombiana lo que buscan es priorizar nuestra dignidad humana, la justicia social y la realización básicamente efectiva de todos nuestros derechos. A raíz de la búsqueda de artículos que estén relacionados con el derecho alineado al constitucionalismo, voy a desarrollarlo en varios grupos que considero se va a hacer mucho más fácil de entender a cómo están alineados. Por ejemplo, en nuestra Constitución respeta mucho los derechos de la vida y la integridad, donde lo podemos ver mucho más en el artículo 11, que este es el derecho a la vida y este es básicamente el que constituye la base del reconocimiento de todos los derechos que se van a venir a desarrollar. En el artículo 12 me gusta mucho porque habla sobre la prohibición que tenemos en Colombia de la tortura, de los tratos inhumanos, degradantes. Por otro lado, también encontramos los derechos de igualdad, que es muy importante que se sigan fundamentando en nuestro país y eso lo habla, por ejemplo, la igualdad ante la ley, lo establece el artículo 13, donde aquí sí o sí deben garantizar la protección contra la no discriminación y el deber estatal de promover condiciones que favorezcan la equidad, que sabemos no es un poquito justa actualmente. También me gusta porque trata de exaltar los derechos de las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, adolescentes, indígenas, afrodescendientes, toda esa población olvidada de Colombia. Por otro lado, y también muy importante, son los derechos de libertad. Gracias a Dios, Colombia es un país libre, donde tenemos libertad personal y lo establece en el artículo 28, donde no hay prohibición de detenciones arbitrarias. Se tiene que restringir eso. La libertad de conciencia,
que gracias a Dios lo tenemos en el artículo 18, de expresión, lo tenemos en el artículo 20, tenemos también la libertad de culto en el artículo 19 y por supuesto lo que a nosotros nos garantiza la información en el artículo 20. Uno de los que me gusta que está mucho también alineado con el constitucionalismo son los derechos políticos. Por el hecho de ser colombianos, tenemos el derecho a elegir y a ser elegido, lo establece el artículo 40, y debemos de garantizar por siempre una participación ciudadana activa en las políticas que se vayan a celebrar en nuestro país. Por ejemplo, el derecho a los niños y adolescentes, la protección especial que establece el artículo 44, donde garantiza el derecho a la vida, que tengamos un buen goce de salud, que podamos garantizar a la población la educación, una alimentación digna, equilibrada, la recreación y por supuesto la seguridad social. Otros derechos que se están fortaleciendo y lo importante es que no los dejemos a un lado son los sociales y los culturales. Tenemos derecho a una educación obligatoria y gratuita en niveles básicos, no tanto ese disfraz que se está viendo con ICETEX, pero bueno, que se establece el artículo 67, el derecho a un trabajo digno, en el artículo 25, para acabar con tanta informalidad que tenemos en Colombia, que por supuesto eso nos lleva a que seamos también un país con unas condiciones muy injustas a nivel laboral y por eso exista mucha migración. Me gustaría también hablar sobre los derechos de acceso a la justicia. Como ya sabemos, tenemos esa bandera de poder pronunciarnos cuando nos están vulnerando esos derechos fundamentales, como es el derecho a la tutela, y está establecido en el artículo 86, el mecanismo mucho más eficaz para la protección inmediata de ese derecho que cada uno puede decir si está siendo violado o no. Y los derechos colectivos y el medio ambiente, que actualmente es la problemática que estamos teniendo a nivel mundial, que muchos se están olvidando de proteger el pulmón del mundo, como puede ser el Amazonas, tanta explotación de minería, tanta ilegalidad, que cómo lo vemos reflejado en cómo se está viendo el clima hoy en día. El derecho al medio ambiente sano, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, como se le conoce hoy en día por el gobierno que tenemos como el país de la belleza, lo establece en el artículo 79. Pues básicamente quise hacerles como ese pequeño resumen de los artículos que considero que van alineados con lo que establece el constitucionalismo con nuestra política como tal de nuestra constitución. Hasta luego.